Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, como sabrán, estoy tratando de ser más activo y traerles más contenido. Pero bueno, creo que la duración de este les compensa. Digo, es lo más largo que he hecho. De todas formas, todo ha empezado a ir mejor por aquí. Y creo que tengo algunas ideas para sacar videos más rápido. Aunque son cambios que llevaré a cabo más adelante. Espero que disfruten este video porque de verdad le puse muchas ganas a la escritura y bueno, creo que sí le voy a bajar un poco la duración de los capítulos. Porque en sí me tarda demasiado y no puedo subir tantos capítulos como me gustaría. Y quiero reactivar todas mis redes sociales. Bueno, las pocas que tengo. Por eso pueden ayudarme compartiendo mis publicaciones en la página y uniéndose al grupo si es que aún no lo están. Y a la gente del grupo que me está viendo, pues gracias por los ánimos que me mandan. Y bueno, creo que eso ya es todo. Nunca olviden que los amo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Purgatorio, capítulo 14. Lluvia y sangre. Habíamos decidido tomar un descanso, pasó un tiempo desde la pelea y era la hora de comer, miraba de reojo a los científicos, se veían decaídos por la pérdida de uno de sus compañeros y los demás no parecían estar mejor, con la guardia siempre alta, y mirando intensamente a los árboles. Tuvimos un poco de sardina con papas cocinadas, no era mucho pero sí suficiente. Cuando terminamos volvimos a tomar la formación, el chico que fue golpeado por la serpiente se tuvo que mover más al medio, pues el golpe aunque no lo hirió demasiado, sí que lo dejó con mucho dolor en su pecho, tal vez le fracturó alguna costilla. Tuvimos que acomodarnos en beneficio de los más vulnerables, así que terminé con Laura y Camila al frente y atrás respectivamente. No me molestaba realmente, más bien, no siento nada por estar cerca de ellas. Gaby las miraba de forma afilada de vez en cuando, ella estaba al otro extremo junto a Carolina y Adrián. Mientras caminábamos notaba que Camila me miraba demasiado, sentía su mirada fija en mi espalda y algunas veces la descubrí. No quería bajar la guardia así que sin voltear le pregunté. Bien Camila, ¿qué pasa? ¿Hay algo que te esté molestando? No, no es nada. Solo que ya sabes. Bueno, no lo sé, así que no tengas miedo, si algo te molesta puedes decírmelo. Me preguntaba si podía hablar contigo acerca de lo que pasó antes de separarnos. Pues, ¿qué es lo que quieres saber? Pues, mira, sobre por qué te retrasaste. Es simple, Camila. El mundo al que salí, tenía constante peligro, no es como si pudiera avanzar rápido, y aún así me topé con algunos infectados. Luego me encontré con Gaby y su hermano y por eso me disloqué las muñecas, además estaba demasiado cansado. Hiciera lo que hiciera, nunca hubiera llegado a tiempo. Y sobre todo, nada hubiera salvado a Juan, su novia no era una genio de la medicina y aun siéndolo, hubiera necesitado operación, ya sabía que Juan estaba condenado pero aún así lo intenté. Por eso decidí ayudar a Gaby. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Pero en ese momento no hubiera sido más importante tu amigo. Nadie era mi amigo realmente, había sido algo iluso en ese momento, era un solitario que de repente tenía amigos. Pero creo que todos me usaron porque fui el que podía darles soluciones para sobrevivir, o al menos el que se atrevía a hacer algo. No creo eso de ti, pero al final te pusiste de su lado. Cuando lo pude pensar y me di cuenta de que nada fue mi culpa es que lo descubrí, fue el mismo Juan y Adrián los que estuvieron de acuerdo en salir y los que se lanzaron primero a pelear cuando nos asaltaron. Yo estaba ocupado peleando también así que estábamos por nuestra cuenta. Si fueron descuidados no fue mi culpa. Has cambiado, Daniel, cuando estabas con nosotros no hablabas así. Siempre fui así, nunca me conocieron es otra cosa. Era un solitario, ¿recuerdas? De todas formas, ¿a qué viene esa pregunta? Bueno, es que creo que no fue justo de nuestra parte alejarnos de ti o culparte. Cuando pasó el tiempo y María murió, nos dimos cuenta que fuiste a una misión casi suicida y que realmente era un milagro que hayas vuelto con vida. En ese tiempo no había tantos infectados, la zona era muy rural y alejada del centro. Digamos que muchas cosas se pusieron de mi parte para poder volver, como la neblina. Pero ya pasó el tiempo porque ahora hablas de eso. Bueno, la cosa es que me he sentido culpable de abandonarte cuando nada fue tu culpa, me arrepentí mucho de haberme dejado influenciar por María y aunque sé que es imposible quería volver a acercarme a ti.
Pues ya te lo dije, pero realmente me da igual, aunque quise pensar en ustedes como mis primeros amigos, realmente no llegué a quererlos como tal, fue poco tiempo y aunque quise hacer lo posible para salvar a Juan, ya sabía que estaba condenado. Aunque te digo una cosa, realmente a la única que aprecie verdaderamente eres tú, no se me olvida que solías tratar de llamar mi atención regalándome comida o saludándome cada que podías, realmente eso me hacía feliz, aunque claro soy un poco brusco para demostrarlo, no tengo problema en que te acerques a mí, realmente no tengo problema que alguien se acerque a mí. Realmente me alegra saber que no has cambiado tanto como creía, perdón por pensar que te habías vuelto malo. Todo el mundo cambia, así que es normal, aunque solo cambie lo suficiente, de todos modos como ha sido tu vida desde que nos separamos. Bueno, realmente no del todo bien, ya sabes, nada va bien en este mundo. Bueno, cuando llegamos al cuartel, estuvimos un tiempo tratando de asimilar todo lo que había pasado en la ciudad, hasta que hicieron el anuncio de que empezaban los reclutamientos para el ejército. La verdad es que no quisimos entrar, pero un soldado con el que Adrián logró hacerse amigo, nos contó que si las cosas se ponían aún más feas, tendrían que dejar a los civiles a su suerte, cuando ya no hubiera forma de mantenerlos, y que si entrábamos en el ejército seguiríamos teniendo una forma más segura de sobrevivir. No le creímos, pero siendo conscientes a largo plazo era verdad que todo tarde o temprano escasearía y así dimos la prueba. No sé si te diste cuenta, pero la prueba realmente no sirvió de nada, porque de todas formas todos los que la tomaron se hicieron soldados. Creo que al principio solo querían a los más fuertes, pero como muchos empezaron a morir, ya no les importa reclutar a quien sea. Bueno, luego llegó la misión del Toro y como sabes algunos murieron. Realmente María me había empezado a caer un poco mal, ya sabes. Se volvió histérica y lloraba a cada momento, lamentaba por lo que pasaba pero no podía desquitarse con nosotros. Luego llegó la misión de las bocinas y bueno, yo no quise para nada ir. La misión del Toro me hizo tener miedo del exterior, pero al ser soldado no podía evitarlo, así que hacía de todo para que no me mandaran fuera, como quedarme a limpiar los campos o lavar la ropa de los demás. Cuando ya no lo podía evitar y me mandaban fuera, me quedaba hasta atrás, por si algo nos atacaba poder correr, pero los superiores se dieron cuenta de que algo estaba mal conmigo, así que me obligaron a venir aquí. Como fue una orden del general no lo pude evitar, aunque realmente me pregunto por qué específicamente mi grupo. Entiendo que ustedes tienen experiencia en salir y lidiar con zombies algo raros, pero mi grupo no. No sé por qué nosotros. Pues es un poco fácil, la cantidad de soldados experimentados solo es del 20%, casi todos somos los reclutados por emergencia, y como tú misma lo dijiste, tú y por ende tu grupo no ha salido a muchas misiones, y como saben que no tenían ninguna otra misión nos mandaron, asimismo nos pasó a nosotros, como estuvimos un tiempo hospitalizados no hicimos misiones y ahora nos obligaron a venir, además ya mandaron con nosotros a un grupo experimentado, no podían mandar más. Saben que esta misión es peligrosa pero como no podían hacer la inteligencia necesaria, no sabían que los simbiontes podrían transformar así a una serpiente. Se supone que esto es llegar, tomar las muestras y salir de inmediato. Bueno, eso tiene sentido, aunque todo ahora mismo está calmado, pero siento que algo nos observa. Yo igual, pero no quiero pensar en eso, por ahora concentrémonos en seguir avanzando. Después de eso todo quedó en silencio, solo el ambiente selvático nos mantenía alerta. En la delantera Joel cortaba con su cuchillo algunos arbustos que nos impedían el paso. Yo quisiera saber algo si no les molesta, señores científicos, ¿cómo saben que las muestras están ahí y qué planean hacer con ellas? No sé ustedes, pero no creo que tengamos la tecnología para hacer algo con esas muestras. Bueno, sabemos que están allí porque poco antes que la infección llegara aquí descubrimos una base legal de Pharmarevolution y Nexus. Se cree que ellos fueron los creadores de los simbiontes, mientras que Nexus los creadores de los virus, y los Iluminados los que lo distribuyeron. La cosa es que cuando preparábamos una ofensiva, el caos se extendió en Quito y se expandió rápidamente. Sin milicia aquí, solo pudieron mandar un equipo más pequeño, lograron capturar a los trabajadores y confirmaron que tenían muestras y un mapa del complejo. Lamentablemente cuando iban de vuelta un fallo en el motor de su helicóptero los hizo caer y uno sobrevivió dándonos la información. Ellos ya llevaban unas muestras, que al caer se liberaron, ahora por eso esta misión es más peligrosa. Es verdad que no podemos hacer nada con ellas, pero planeamos enviarlas a Alemania para que puedan analizarlas. Hay apenas inició la infección y creemos que allá podrán hacer algo con estas muestras para contener a los simbiontes.
tiene mucha información de Europa, como el que la infección apenas está iniciando allá hacia aquí, empezó hace ya unos meses. Pues aquí todo se fue al diablo, porque el país tenía una sede estadounidense secreta, donde resguardaron los virus encontrados en Ascalfa, junto a los simbiontes, atacaron y los liberaron en la ciudad. Cuando tiraron el gas verde creímos que era un virus también, pero no, era algo así como un potenciador del virus. Aquel que tenía el virus y respiraba ese gas se transformaba de inmediato. Se tenía conocimiento de 2 virus y 2 simbiontes, parece que todos se liberó y se combinaron en algo nuevo. Aquí los zombies se empiezan a mutar por esa razón y haciendo que los simbiontes que afectan a los animales les causen una mutación exagerada. América se infectó de inmediato porque al parecer las mismas bases secretas que contenían los virus estaban en otros países de América Latina. Y esto no tarda en expandirse. Nuestra infección es una mezcla de todos los virus y simbiontes que hay, por lo que esta región es mucho más peligrosa que Europa. Allá solo se ha reportado un tipo de infectado y los simbiontes no están presentes. Por lo mismo no mandan ayuda hacia aquí, quisieron prepararse a sí mismos para lidiar con la infección. Aquí estamos a nuestra suerte. Bueno, algunos países sí mandaron ayuda, pero no sirvió de nada. Nadie sabía del todo a qué se enfrentaban, ya sabían que una pandemia se acercaba, así que tomaron las precauciones, aunque allá también fue una sorpresa. Los atacaron los mismos terroristas y liberaron un tipo de virus que no conocemos aquí. Eso es todo lo que sé de Europa. Norteamérica dejó de comunicarse con nosotros y en sí solo Alemania nos pidió las muestras. Tienen la placa de la Unión, seguro ustedes serán los que van a Europa a dejar las muestras. Les recomiendo algo, chicos, quédense allí, no sé cómo estarán las cosas pero seguro están mejor que aquí. Sí, lamento interrumpir su agradable charla, muchachos, pero creo que ya llegamos. Todos se callaron y miraron bien el panorama. Era un búnker de concreto cubierto de raíces y algunas calaveras a medio enterrar. Me sorprendía el ver demasiados esqueletos, pero no solo de humanos, había la espina dorsal de una gran serpiente, monos, algo que parece un felino y muchos pájaros. De repente la atmósfera era fría, a pesar que la selva era ruidosa. Un destello rojo a mi izquierda me hizo voltear de inmediato, no había nada. Avanzamos con la guardia en alto, porque algo debía hacer esta matanza. Eran demasiados cadáveres, el olor era repugnante. Podrido por todas partes, hasta los mismos árboles tenían una tonalidad más oscura. Encogimos más la formación y resguardamos a los científicos. Llegamos a una puerta de hierro, estaba abierta. Al fondo escaleras que llevaban a un subterráneo. Joel sacó el mapa mientras Adrián, Gaby y Carolina se acoplaban detrás mío mientras Joel y su grupo adelante nuestro. Los científicos en el centro, caminábamos hacia la oscuridad del búnker. Encendimos nuestras linternas. Al final de las escaleras un gran pasillo con 3 puertas, el agua estaba estancada, nos llegaba hasta el talón. Caminamos lento hacia una de las recámaras, la primera, literas y ropa tirada por doquier. En la pared una foto, un hombre calvo abrazaba a una mujer y 2 niños. Sonreían a la cámara. Una rata pasó por encima de mi bota haciéndome retroceder asustado. Nos reunimos de nuevo y seguimos a la segunda recámara. Una gran cantidad de equipos de comunicación. Gaby se acercó hacia una silla grande que estaba mirando hacia una pantalla ahora apagada. Cuando la giró, se sobresaltó y contuvo un grito aterrado. Un esqueleto con el cráneo aplastado, con gusanos saliendo de sus cuencas oculares. Rápidamente la abracé y la saqué de allí. Son cuartos bastante grandes, me dije a mí mismo. Finalmente el último cuarto, sería el laboratorio donde están las muestras. Al entrar era el doble de grande que los 2 anteriores, una cantidad enorme de frascos de vidrio rotos en el suelo, olía putrefacto, tanto que empezaba a ahogarme. Mi olfato mejoró con el suero. Con las linternas alumbrábamos a todas partes, tratando de ver a detalle todo lo que había. Ratas caminaban por ahí mientras en una esquina 5 cadáveres, hechos solo huesos, yacían amontonados como si de basura se tratara. ¿Pero qué pasó aquí? Pregunté pero no recibí respuesta. Todos estaban igual de desconcertados, y es que los esqueletos todos tenían sus costillas rotas y varios huesos fracturados, junto a un cráneo casi aplastado. Eso no lo podía hacer un simple ser humano. Salí de mis pensamientos cuando Alison sorprendida llamó nuestra atención pidiéndonos que veamos hacia una dirección. Era extraño, pero los científicos estaban aterrados. Era una especie de cápsula de vidrio destrozada con un líquido negro chorreando. Desconcertado les pregunté por qué tenían tanto miedo.
Su respuesta fue algo que me preocupó, pues era una cápsula en la que se practicaba clonación, pero dijeron que eso era muy grande para un humano y que siendo este grupo los que crearon los simbiontes, temen que estuvieran creando un arma biológica. Me dio un escalofrío al oír eso, pues todos esos cadáveres, el que todo estuviera abierto y la cantidad inmensa de esqueletos en la entrada, solo me decían una cosa, algo muy peligroso andaba suelto y estos idiotas lo habían creado. Calmándome un poco le dije que era mejor tomar las muestras cuanto antes y salir de inmediato de aquí. Así se hizo, rápidamente buscamos algo que pudiera tener seguridad o algo así, empotrada a la pared un armario hecho de hierro sólido asegurado por 3 candados, era la única cosa que parecía sospechosa, rápidamente Joel tomó su arma y disparó a los 3 candados, mientras los demás le alumbrábamos, las puertas de hierro se abrieron y dentro una especie de refrigerador, en el que hacían 2 frascos grandes con 2 tipos de masa en forma de estrella, cuando los científicos se acercaron minuciosamente los observaron, me sorprendí mucho cuando uno chasqueó el vidrio con su dedo y la masa dentro se estremeció y empezó a pegarse de un lado a otro en el frasco. Los científicos asintieron conformes, y sacaron un maletín en el que cuidadosamente pusieron los 2 frascos y lo cerraron con un fuerte clic. Una vez terminaron, se dieron la vuelta y dijeron que tenían el objetivo. Era hora de salir y volver a casa. Muchos estaban aliviados luego de esas palabras, pero algo me tenía con los nervios de punta. Sentía que estábamos más seguros aquí dentro que allá en la selva, era extraño pero sentía un muy mal presentimiento. Gaby tomó mi mano y sonriendo me dijo, volvamos a casa. Suspirando para calmarme le asentí y volvimos a formarnos en posición defensiva. Lentamente salimos del laboratorio y caminamos por el pasillo oscuro. Yo miraba a todos lados con precaución, por si algo salía en la oscuridad y nos tomaba por sorpresa, pero nada parecía evitar eso, más que las ratas y los gusanos. Cuando por fin llegamos a las escaleras, apreté mi agarre en mi arma y a la orden de Joel empezamos a subir, paso a paso sentía mi ansiedad crecer. Cuando por fin vimos la luz del sol todos empezaban a hacer que sus ánimos crecieran. Yo me mantenía callado y desconfiado. Gaby trataba de hacer que mis ánimos subieran, mientras Allison me miraba preocupada, al parecer ella también tenía algún mal presentimiento. Cuando salimos, todo estaba igual, aunque el cielo poco a poco comenzaba a ser cubierto por nubes grises. Miré a todos lados tratando de encontrar algo que pueda ser peligroso, pero más que los esqueletos y los árboles oscuros no encontré nada. Respiraba pesadamente, me estoy alterando demasiado, me dije a mí mismo. Gaby volvió a tomar mi mano y me guió junto al grupo de escoltas. No hay de qué preocuparse, estaremos bien. Lo sé, perdón si me estoy alterando demasiado. La miré tratando de ocultar mi nerviosismo, se dio cuenta que seguía nervioso por lo que me apretó más fuerte la mano. Caminábamos a paso acelerado por el mismo camino por el que vinimos, a la distancia escuchaba a un helicóptero, esa era nuestra salida real. Los minutos eran eternos, todo se complicó mucho más cuando pequeñas gotas empezaron a caer. Todo estaba gris, la lluvia empapándonos mientras tratábamos de no resbalar por el recién formado fango. Animales de todo tipo corriendo por los árboles a refugiarse y una brisa húmeda golpeando nuestras caras. Los árboles generaban ruido al moverse y una sensación molesta en mi estómago, señal de que estaba nervioso, muy nervioso. Cuando volvimos a la playa donde matamos a la serpiente, algo me dejó en estado de shock, pues el cadáver de esa cosa había desaparecido, o más bien no estaba en el mismo lugar, pues cuando miré detenidamente a los árboles, encontré su cadáver envuelto en un árbol, seguía muerta, pero ¿cómo llegó ahí? Pregunté en voz alta, pero nadie supo darme ninguna razón. El río estaba creciendo por la lluvia, no era mucho pero si seguía así nos retrasaría. Revisando que todas las armas estuvieran cargadas lentamente nos adentramos en el río. Manteníamos nuestras miradas fijas en el agua, pues podría haber más de una serpiente, la corriente era fuerte y en más de una ocasión estuve a punto de caerme, Gaby lo hizo pero Carolina la atrapó antes de que fuera arrastrada y la ayudamos a levantarse. Ya prácticamente estábamos fuera del agua, no había levantado la mirada del suelo pues aún quería ver el rastro de sangre de la serpiente. Avanzamos unos cuantos pasos, hasta que vi en el suelo algo desconcertante, una huella humana cubierta de sangre y desnuda. Era muy grande, tal vez el doble de mi bota. Traté de levantar la mirada para mostrársela a los demás cuando un destello rojo y verde me sorprendió. De la nada un golpe demasiado fuerte en la cara me elevó varios metros del suelo y me mandó volando.
Un segundo después, varios disparos y gritos de conmoción de mis compañeros resonaron, aunque no los podía entender, mi noción del tiempo se perdió y mi visión estaba distorsionada. Justo en ese momento choqué con algo, mi espalda se curvó y expulsé sangre. Justo después caí al suelo. Y miraba como podía al otro lado del río, apenas veía algo moviéndose mientras sentía sangre saliendo de mi mandíbula y mi cabeza dar vueltas. Estaba al otro lado del río, solo eso sabía. Habíamos acabado de cruzar el río, mientras trataba de sacudirme un poco el agua del uniforme, oí un ruido a mi derecha. Cuando giré apresurada, nadie pudo reaccionar rápido, un puño enorme golpeó en la cara a Daniel y en menos de 5 segundos lo mando volando al otro lado del río. Yo grité en pánico mirando en donde se estrelló y como un charco de sangre salía de él, mientras los demás empezaron a disparar directamente a esa cosa. Seguía en shock hasta que Carolina se abalanzó sobre mí tirándome al suelo. Rodando un poco en el lodo miré que Carolina me salvó de recibir un golpe de esa cosa, no lo entendía, ¿qué diablos era eso? Era humanoide pero su cuerpo parecía estar hecho de musgo, ojos rojos mirándonos como presas. Fue cuando Joel gritó que corriéramos que salí del shock, miré al otro lado asustada por Daniel pero no tuve tiempo cuando entre disparos alguien suplicaba por ayuda, apunté mi arma a esa cosa, pero no me podía mover. Había atrapado al compañero de Joel y estaba sosteniendo su cabeza entre sus manos. Todos disparamos a esa cosa, los casquillos cayendo al piso y las balas impactando en su cuerpo. Esa cosa la sentía pero no le hacían mucho daño. Seguía apretando a ese pobre chico mientras él se retorcía y suplicaba por ayuda. Joel alejó a los científicos, y su compañera se acercó al monstruo y comenzó a apuñalarlo pero esa cosa apenas si sentía dolor. Respiraba pesadamente mientras vaciaba mi cargador en el cuerpo de esa cosa. Fueron solo unos segundos pero el último grito de ayuda resonó, cuando con un sonido repugnante y sangriento, aplastaba el cráneo del pobre chico. Los disparos cesaron unos segundos, en los que esa cosa se llevó el cerebro aplastado a su boca que se extendió y devoró la carne. Tenía miedo, esa cosa medía más de 2 metros y era extremadamente robusta. Y demasiado fuerte, sentía mucha angustia de que con esa fuerza haya matado de un golpe a Daniel, no lo quería pensar, pero no lo podía evitar. Lo miraba rogando que se levantara, hasta que algo sacudió el suelo, el monstruo pisoteaba el cuerpo muerto. Mientras en lágrimas la chica que trató de apuñalarlo, puso su arma directamente en la mejilla del monstruo y disparó todo, esa cosa se estremeció, pero cuando ya terminó rápidamente golpeó su estómago mandándola a volar mientras escupía sangre y sus huesos se rompían. Rápidamente chocó violentamente con un árbol, esa cosa no perdió el tiempo en alcanzo, tomó su cara y la estampó repetidamente en el mismo árbol. Todos seguíamos disparando mientras Joel le ordenaba a Adrián, Laura y Camila que se llevaran rápidamente a los científicos. La chica gritaba de dolor, mientras rápidamente era callada con un impacto contra el árbol. Sus gritos eran ahogados en sangre, mientras todos disparaban a la espalda de esa cosa. Empezaba a sangrar pero nada lo detenía. Cuando Joel se dio cuenta de que ella dejó de gritar cuando esa cosa la estrelló contra el árbol una última vez, con tanta fuerza que destruyó su cabeza y partió el árbol. Sacó una granada y gritando insulto tras insulto, la arrojó, una fuerte explosión hizo retumbar mis oídos, mientras me ponía de pie apoyándome en Carolina. Miraba desconcertada hacia el humo de la explosión, esperando que eso lo haya matado, pero... lentamente esa cosa salió del humo algo aturdido, y con una parte de su cuerpo manchada de negro, pero estaba completo, apenas si lo afectó. Carolina rápidamente me tomó la mano y me hizo correr. Estaba aterrorizada por esa cosa, pero no quería dejar a Daniel. Jaloneaba con Carolina para que no me aleje, mientras lo miraba suplicando que se levantara. Joel y Allison se acercaron a nosotras y nos ordenaron correr, pues esa cosa ahora estaba viéndonos fijamente. Todo pasaba muy lento. Cuando Allison y Carolina empezaron a jalarme para correr, reaccioné resistiéndome y queriendo cruzar el río para estar al lado de Daniel. Sé lo que sientes, Gaby, pero no podemos hacer nada, esa cosa nos va a matar si no salimos de aquí. Por favor, Gaby, hay que irnos. Decía mientras lloraba del miedo por haber visto morir a Daniel. Creí que él siempre estaría con nosotras. Pero ese monstruo nos lo quitó.
Era muy débil para hacer algo, jaloneaba a Gaby que lloraba mientras lo hacía, diciendo que no lo dejaría solo. Ya no quería que nadie más muera aquí, así que aunque no lo quería hacer, pero saqué mi pistola y con el mango golpeé la nuca de Gaby, con fuerza. Dejó de retorcerse, pero seguía consciente, estaba muy aturdida. Rápidamente Carolina la tomó del hombro para que no caiga. Decidí ser valiente y no dejarme llevar por el miedo. Si hay algo que siempre quise aprender de él fue a no demostrar mi miedo. Me sequé las lágrimas y ayudé a cargar a Gaby. Rápidamente tomé una granada y la lancé justo a los pies de esa cosa. Mientras nos alejamos, ese monstruo trató de perseguirnos, pero la granada explotó frenándolo. Joel guiaba el camino mientras a lo lejos veíamos como un helicóptero se acercaba. Tratamos de correr lo más rápido que podíamos, mientras Gaby se movía incoherentemente y tartamudeaba que la dejemos volver. Yo fruncía el ceño tratando de aguantar las ganas de llorar, mientras miraba atrás cada vez más alejándonos del río. Escuché el grito estremecedor de ese monstruo, mientras algunos árboles caían. Nos desviamos un poco del sendero y nos mezclamos con la vegetación. La lluvia solo se intensificó y el ruido que generaba esa cosa hacían que todos los pequeños animales salieran huyendo, como nosotros. Respiraba profundamente por el cansancio, no estaba preparada para algo como esto, más bien nadie lo estaba. De repente el ruido de hojas moviéndose detrás nuestro, en la copa de los árboles me hizo desesperar, pues no sonaban como los animales huyendo, sino era algo grande, mucho más grande que un animal. Nos estaba cazando. Joel miraba a todos lados buscando de dónde podría venir, pero por más que nos esforzáramos, no lo encontrábamos. Llegamos a un pequeño riachuelo que no dudamos en cruzar. Cuando estábamos en el otro lado, el fango nos hizo tropezar y caer. Carolina luchaba por levantarse mientras yo jalaba hacia los arbustos a Gaby. La lluvia no se detenía y no permitía que siguiera el ruido que esa cosa hacía. Tratamos de reincorporarnos y volver a correr, pero no pudimos llegar muy lejos cuando de un salto esa cosa pasó por encima nuestro y nos cortó el paso. Retrocedí asustada. Carolina sacó su arma y empezó a disparar, pero como antes fue inútil. Joel se había alejado aún más y lo miraba de un lado a otro como si buscara algo. Me tiré al suelo y rodeé en el fango evadiendo por poco manotazos que trataron de aplastarme. En el suelo saqué mi arma y le empecé a disparar. Estaba cerca y podía ver con horror cómo las balas lograban penetrar un poco para luego caer sin hacerle mucho daño. Joel se puso detrás de él y con su cuchillo empezó a apuñalarlo en la espalda. Él giró dolorido con un manotazo que Joel logró esquivar, pero no pudo alejarse a tiempo cuando esa cosa lo pateó en el estómago y lo mandó a chocar contra un árbol. De inmediato fue tras él. Él logró esconderse aguantando su dolor y cubriéndose en los árboles. Cuando esa cosa quiso agarrarlo, solo se encontró con la corteza de un árbol, que enfurecido apretó con sus dos manos hasta que lo partió y con el trato de golpear a Carolina, ella logró hacerse a un lado, mientras Joel salía detrás de él con una granada y la dejaba caer en sus piernas. Rápidamente se alejó y antes que esa cosa pudiera volver a alzar el árbol, la granada explotó. La lluvia se llevó rápido el humo, así que esa cosa volvió a salir, enfurecido corriendo hacia Joel. Unos pocos metros antes que llegara a él, una explosión lo recibió. No sabía qué la causó, pero de los árboles salieron Adrián, Laura y Camila. Ellos nos ayudaron a pararnos mientras Adrián sacaba otra granada. Esa cosa había caído al suelo por la explosión. Mirándolo fijamente, salía sangre de sus piernas y su espalda. Las granadas sí le hacían bastante daño, pero se estaban acabando. Yo misma ya no tenía ninguna. Rápidamente Adrián lanzó la granada que tenía en las manos y lo arrojaba a esa cosa que empezaba a levantarse. La explosión la volvió a tumbar al suelo y nosotros nos volvíamos a juntar mientras Adrián cargaba a Gaby y salíamos corriendo. Todos jadeábamos muy fuerte y Joel se apoyaba en Camila y Laura para poder avanzar. Él se sostenía el estómago con dolor y sangre salía de su boca. Aún así, preguntó qué había pasado con los científicos. Ellos le respondieron que los montaron en el helicóptero y ya se habían ido, pero que nuestro helicóptero aún estaría por llegar. Un fuerte rugido resonó atrás nuestro, mientras tratábamos de mezclarnos con la vegetación para no ser vistos por esa cosa. Fuertes golpes sonaban en el suelo cada vez más cerca. La vegetación se movía al ser quitada por esa cosa que avanzaba como un tanque. No tan lejos podía ver el complejo, y a un helicóptero yéndose y otro aún más lejos acercándose.
Esa cosa cada vez estaba más cerca de nosotros. Tratamos de correr más rápido, pero la misma vegetación nos ralentizaba. Fue cuando Laura se tropezó con una raíz que esa cosa nos alcanzó y tomó a Laura del pie y la arrojó hacia las copas de los árboles. Un fuerte golpe y un grito fueron lo último que escuché de ella. Ese monstruo nos gritó y de inmediato dio un puñetazo que casi impacta con Camila. Rápidamente le disparamos en la cara, pero esta vez se cubrió y tomó con su palmas una granada que Carolina le arrojó y sin dudarlo la tiró a un lado. La explosión hizo sacudir los árboles, pero no le hizo nada. Todos retrocedimos mientras disparábamos. Fue cuando un clic resonó uno por uno en nuestras armas que todos entramos en desesperación. Se acabaron las balas, y al menos yo ya no tenía ningún cargador. Los vacié todos en el cuerpo de esa cosa. La lluvia nos empapaba aún más y ocultaba las lágrimas que empezaron a salir de mí, mientras todos tratábamos de retroceder, cada vez más lento. Joel se paró por sí mismo y solo con su cuchillo corrió a enfrentar esa cosa. Solo dio unos cuantos pasos cuando de un manotazo en la cara lo hizo chocar contra un árbol. Esa cosa gritó mientras agarraba la cabeza de Joel y lo levantaba. Él gritaba y lo apuñalaba en los brazos, pero no lograba que lo suelte. Todos entonces decidimos salir corriendo. Esa cosa al instante nos siguió mientras seguía apretando a Joel con su mano. Entonces llegamos a un pequeño claro en donde se había estancado el agua, haciendo un pequeño lago. Fue ahí donde el cuerpo de Joel aterrizó con un estruendo repugnante y pintó el agua con sangre. El monstruo de un salto nos cortó el paso y tomando una roca trató de golpear a Adrián, que con Gaby a su espalda se tiró al suelo para esquivarlo. Pero la patada que le dio después fue muy rápida para reaccionar. Eso le sacó el aire y lo hizo rodar varias veces en el suelo. Camila había sacado su pistola y trataba de hacer que se aleje de Adrián y Gaby, pero eso hizo que fuera tras ella. Yo la tomé de la mano y la jalé hacia un lado, esquivando una tacleada que recibió un árbol que se destrozó. Gaby había empezado a levantarse y miraba a todos lados. Esa cosa la vio y rugiendo empezó a ir hacia ella. Yo había logrado levantarme y corrí para quitarla del camino. Logré empujarla a un lado, pero yo no pude moverme. Un fuerte puñetazo impactó mi estómago, me sacó el aire y sentí claramente como algo en mi pecho se quebró y sangre salió de mi boca. Salí disparada hacia los árboles y grité de dolor cuando me estrellé con la corteza. Mi espalda se torció y un dolor horrible en todo mi cuerpo. Recuerdo que caí al suelo y entonces todo se volvió oscuro. Trataba de levantarme del suelo. Estaba confundida, solo recordaba que alguien me golpeó y empecé a perder la conciencia. Cuando menos lo esperaba, un ser deforme y grande estaba corriendo hacia mí. Grité del susto y quise moverme, pero esa cosa ya estaba muy cerca. Entonces alguien me empujó a un lado y miré con horror como Alison era golpeada fuertemente en el pecho y salía disparada hacia los árboles. La seguí con la mirada hasta que se estrelló violentamente y cayó al suelo sin fuerzas. Entonces sabía lo que había pasado, lágrimas salieron de mí, al verla así, mientras escuchaba a Carolina decir que me alejara. Rápidamente salí corriendo alejándome de esa cosa mientras recordaba todo lo que había hecho, como aplastó el cráneo del chico y destrozó a la chica. Y sobre todo el golpe directo que le dio a Daniel. Con la mirada trataba de buscar qué había sido de los demás. Joel estaba en un charco boca arriba, Alison estrellada en el árbol, Adrián boca abajo en el lodo, escondida tras un árbol solo quedaba Camila. ¿Cómo había pasado esto? ¿Qué era esa cosa? Por más disparos que le dieron nada lo detuvo. Había logrado esconderme en unos arbustos y lo miraba de reojo, tratando de no hacer ruido y tratando de contener mi llanto. Tenía frío y mi corazón latía mucho y sentía mucha angustia en el pecho. Quería irme a casa, pero tampoco quería dejarlos aquí, sabía que estaban vivos. Y sobre todo no quería dejar a Daniel, no sé qué tan lejos estemos de él. Esa cosa se movía por el claro, mirando con sus ojos rojos a toda la vegetación, nos buscaba. Me quedé completamente quieta mirando hacia otro lado. Cuando él no nos encontró, caminó hacia el agua y dio un fuerte pisotón, uno tras otro empezó a aplastar algo, entonces el sonido de huesos rompiéndose me hacía encogerme mientras silenciosamente lágrimas salían de mi cuerpo. Tenía miedo, mucho miedo. Sangre por todos lados, huesos rompiéndose, un monstruo masticando la carne de mis amigos. Estaba tan absorta en mis pensamientos que cuando algo cayó en la copa de los árboles, sin querer grité del miedo que esa cosa me haya encontrado. Era una rama, pero el error estaba hecho.
Ya sin contener mis lágrimas me di la vuelta y arrastrándome hacia atrás lo miré. Era verde, su cuerpo parecía estar hecho de musgo. Caminaba lentamente mientras en su mano el cuerpo sin cabeza de Joel dejaba un rastro de sangre. Traté de alcanzar mi pistola pero no podría reaccionar, estaba temblando y mi respiración estaba demasiado agitada. Cuando alcancé el arma, rápidamente vacié el cargador en su cara, pero él simplemente la recibió, lo ralentizó un poco pero nada más. Grité fuertemente cuando con una sola mano, me tomo y me alzo en el aire. Atrás de él, Camila le empezó a disparar en la espalda, pero al igual que antes fue inútil. Logró llamar su atención, mientras yo trataba de retorcerme y lo golpeaba con el mango de la pistola, por desesperación lo mordí en la mano con toda mi fuerza, eso lo hizo gruñir y con fuerza me lanzó contra Camila. Chocamos fuertemente y ambas caímos al suelo. Lentamente me arrastré y traté de ayudar a Camila, entonces Carolina apareció ayudándome a levantar, no parecía herida pero sí estaba muy cansada, al igual le ayudó a Camila y se puso enfrente nuestro. Tenía 2 granadas en cada mano. Una por una las activo y arrojo una a las piernas de ese ser, mientras la otra la arrojo a su cara. 2 fuertes explosiones sacudieron el claro, esa cosa rugió del dolor y cayó al suelo aturdida. Fue entonces que Carolina dijo que debíamos alejarnos lo más rápido posible, pero no pudimos ni empezar cuando esa cosa se abalanzó sobre nosotras. Yo me arrojé al suelo, mientras Carolina caía a un lado, y era rápidamente pateada por esa cosa. Su golpe no la mandó volando pero sí la hizo gritar de dolor. Camila puso su arma justo al lado de la cara de esa cosa, y disparó todo lo que tenía en él. Esa cosa volvió a gritar de dolor y retrocedió, sangraba del oído y la mandíbula. Carolina dolorida se levantó y sacó su fusil. Yo rápidamente me alejé aún más y tomé de la mano a Camila para tomar más distancia. Nos cubrimos con los árboles mientras Carolina disparaba en ráfaga hacia sus piernas. Tranquilizándome un poco miré a Camila, ella me preguntó si aún tenía granadas, le dije que solo tenía 2. Ella me pidió una y me dijo que yo arrojara la otra hacia su cara. Le asentí en silencio y sacamos los seguros. Camila arrojó la granada en medio de sus piernas y yo la arrojé apuntando a su cabeza. Carolina lo distraía disparándole en la zona donde sangraba. Esa cosa no pudo reaccionar a tiempo y volvió a recibir las 2 explosiones de hielo. De nuevo un rugido de dolor y un golpe seco en el suelo, creí que había caído por fin, pero no salió del poco humo que generó corriendo hacia nosotras. Me moví rápidamente hacia otro árbol mientras Camila se agachaba esquivando el ataque. Esa cosa estaba sangrando fuertemente por las piernas y una parte de su cara y hombro estaba al rojo vivo. Era más lento y al parecer más débil, pero ya no había balas ni granadas. Carolina notó que estaba herido y salió de los arbustos con su cuchillo, se arrastró detrás de él y apuñaló repetidamente sus piernas. Volvió a gruñir del dolor y cayó sobre una rodilla. Carolina saltó alejándose de él, pero no esperó que se diera la vuelta con una rama que la golpeó de lleno en la cara. Carolina fue arrojada un poco y rodó varias veces en el suelo. Esa cosa se volvió a levantar y miró a Carolina por unos segundos, y empezó a correr hacia ella. Entonces me armé de valor y sacando mi cuchillo miré a Camila un segundo, corrimos detrás de él, y cuando lo alcanzamos de igual modo clavamos ambos cuchillos en sus piernas. Esa cosa volvió a rugir y cayó violentamente solo a unos pocos centímetros de Carolina, que trataba de levantarse mientras sangre caía de su cara. Camila sacó su cuchillo y en el suelo, lo apuñaló varias veces en la parte descubierta de su cara. Mientras yo apuñalaba una y otra vez la carne descubierta de su pierna derecha. Camila gritó de odio monstruo de mierda, mientras seguía apuñalándolo, la sangre empezaba a cubrirnos a ambas. Pero esa cosa se sacudió fuertemente haciendo que nos alejáramos. Rápidamente se levantó y tomando el cuerpo de Joel se lo arrojó a Camila, ella lo recibió y el cuerpo la tumbó al suelo y le hizo golpear un árbol caído. Se empezó a acercar cojeando a mí, pero seguía siendo rápido, mi cuchillo seguía clavado en él. Armándome de valor empecé a correr tratando de rodearlo, pero justo cuando iba a lograrlo, el fango me hizo resbalar. Caí fuertemente al suelo y el lobo me cubrió. Cuando esa cosa iba a pisarme alguien pateó su pierna herida y lo hizo perder el equilibrio, pero enfurecida esa cosa logró alcanzar al que la pateó. Abrí mucho mis ojos cuando logré ver a Daniel disparando a la cara del monstruo tratando de hacer que lo libere.
Cuando esa cosa sintió verdadero dolor, con fuerza lo estrelló en el suelo y levantándose lo arrojó. Mira el suelo donde se estrelló y mira una granada y varios cartuchos. Se le cayeron a Daniel. Haciendo mucho esfuerzo me levanté y tomé la granada. Esa cosa se quedó viendo un poco a Daniel que trataba de levantarse. Él me miró con sus ojos desenfocados, me hizo una señal, quería que me fuera de aquí. Pero ya creí que lo perdí una vez, no lo dejaría morir aquí, esta vez si puedo hacer algo, active la granada y justo cuando esa cosa empezó a correr hacia él, se le arrojé a la espalda. La explosión lo tumbó al suelo y dejó al descubierto aún más carne. Como pude me levanté y caminé hacia Daniel, si saldría de aquí viva, sería con él. Cuando por fin estaba a unos centímetros del algo me tomó de la pierna. Era ese monstruo que furioso se ponía sobre una rodilla y con fuerza me alzaba en el aire. Todo era lento en ese momento, Daniel gritaba, yo cerraba los ojos para el impacto. ¿Por qué? Porque no se moría de una vez por todas esta cosa. Así impacté el suelo fuertemente y grité del dolor mientras sentía como mis huesos se estremecían. Entonces me arrojó al charco de agua donde estaba Camila. Golpeé el suelo y mi visión era muy desenfocada, solo veía a Daniel tratando de moverse y gritando cosas que no podía entender. Miraba a los pies de ese monstruo del mal acercándose lentamente a mí. Cuando llego me tomo con sus dos manos como si quisiera abrazarme, pero sabía lo que esa cosa haría conmigo, a él le gustaba aplastar. Tenía la vista desenfocada, sangre salía a montones de mi cara, no sabía qué me golpeó o qué estaba pasando, pero poco a poco el ruido se iba, habían explosiones ocasionales, pero no sabía qué pasaba. Apenas si podía oír, algo me golpeó directo en la cara y hizo que mi cerebro se sacudiera. Mi corazón empezaba a acelerarse y sentía mucho dolor cuando empezaba a curarme. Estaba desorientado, solo pude detectar que el dolor venía de mi quijada. Aguantado la volví a poner en su lugar. Cuando lo hice vomité mucho, cuando miré con mi vista desenfocada, solo sabía que era rojo, muy rojo. El ruido se alejaba cada vez más, no sé cuánto tiempo pasó hasta que se fueron. Estaban en peligro, eso sí lo sabía. Mi corazón se aceleró aún más y poco a poco podía sentir mejor el cuerpo, logré ponerme de pie, a duras penas, pero no podía pensar ni ver bien. El río estaba aquí, solo por instinto me adentré en él, avanzaba solo hacia adelante, sin realmente estar consciente de mi entorno. La fuerza del río hacía que me tambaleara. Unos mechones de mi pelo estaban frente de mí. Mientras trataba de no caer. Estaba empapado, no sabía si aún llovía o no, todo era borroso y apenas sentía frío o algo más. Cuando llegué al otro lado, me toqué la cabeza queriendo que se volviera a enfocar todo, pero ni siquiera sentía mis propias manos. No quería mover la mandíbula y sabía que seguía sangrando. Miraba a mi alrededor, rojo por muchas partes, algo rosado por ahí, apenas podía oler. Escuché un estruendo lejano, luego otro y otro más. Tratando de seguir el ruido caminé de nuevo. Ponía mis manos al frente evitando chocar con algún árbol. Trataba de ubicar dónde estaba, gritos llamaron mi atención, estaban algo lejos, reconocía un poco esa voz, Alison. Seguí avanzando entre la vegetación. Poco a poco mi vista empezaba a aclararse, pero no lo suficiente, cuando iba pasando de un árbol y cayó algo grande. Sabía que estaba cerca pero no lo ubicaba. Solo escuché un lamento, y en voz baja mi nombre. Esa voz me sonaba de algún lado. ¿Laura? Creo que estoy empezando a alucinar. De nuevo un grito, esta vez sabía con certeza, era Gaby. Alarmado seguí el ruido. Mi corazón seguía latiendo muy rápido mientras el dolor de mi quijada disminuía, me tocaba la cabeza por el dolor que sentía. Estaba más consciente de mi entorno, algo grande nos atacó y me tomó por sorpresa, eso está persiguiendo a los chicos, 2 explosiones más, esta vez estaba más cerca. Al sentirme un poco mejor, apresuré mi paso no mucho después otras 2 explosiones. Gaby gritaba y escuchaba estruendos y algo monstruoso gemir. Luego 2 impactos. Cuando por fin llegué al origen, podía ver mejor, Gaby estaba rodeada de algo café. Mientras a ella un ser verdoso caminaba apresuradamente. Sin perder el ritmo, corrí y pateé su pierna. Esa cosa, rugió y cayó. Había sacado mi pistola y cuando sentí que algo me agarró de la cintura empecé a disparar a lo que parecía su cara, le di en una parte rojiza. Él volvió a rugir y alzándome sentí mucho dolor, cuando me estrelló contra el suelo, y me aplastó con su palma.
Escupí sangre y mi vista de nuevo empezó a desenfocarse, luego salí disparado en el aire hasta estrellarme contra un árbol. Reteniendo un grito, aguanté el dolor y miré la forma borrosa de Gaby. Con mi mano le indiqué que se fuera, mientras veía la silueta de esa cosa acercándose a mí. Cuando estaba frente a mí, una explosión lo hizo gemir y vi su silueta caer. Mientras otra se acercaba rápidamente, era Gaby. Traté de tomar su mano cuando estaba cerca, pero algo la jaló, fue elevada y estrellada, grité su nombre, esperando llamar la atención de esa cosa. Cuando la estrelló ella gritó del dolor y fue arrojada más lejos. Trataba de levantarme mientras gritaba tratando de llamar su atención, mi corazón se aceleraba aún más y poco a poco mi vista se volvía a aclarar, sentía claramente el dolor y hacía todo mi esfuerzo por levantarme. Mi corazón latía a todo dar y empezaba a doler. Temblando seguí tratando de levantarme. Esa cosa había alzado a Gaby y la apoyaba contra su pecho, como si la abrazara, pero al instante empezó a apretarla. Ella gritó del dolor mientras se retorcía tratando de liberarse. No, Oro, déjala en paz, tómame a mí, solo no la toques. Una presión inmensa estaba recorriendo mi espalda mientras la adrenalina me ponía de pie. Por favor, escapa de aquí, lo hice bien, ¿verdad? Por favor, felicítame, correspóndeme, por favor, vive por mí. No. No te dejaré aquí, no perdonaré a esta cosa, lo mataré así sea lo último que haga, morirás. Esa cosa no me prestaba atención mientras Gaby gritaba del dolor, pude levantarme y trataba de acercarme a él, pero mi cuerpo estaba muy presionado, mi sangre corría a toda velocidad, podía ver mis venas. Todos mis sentidos volvieron, y déjese sentir el dolor. De pronto algo explotó en mí, varios estallidos en mi cuerpo me dieron la fuerza suficiente. Sangre explotó de mi antebrazo mientras, con fuerza corría hacia esa cosa. Aguantaba el dolor mientras trataba de convencer a Daniel de que escape, pero él no se movía. Él seguía apretándome contra su cuerpo, tratando de aplastar mis huesos, lloraba del dolor y buscaba alguna salida, sonidos extraños de todo mi cuerpo. Fue cuando Daniel gritó por última vez que lo miré. Todas sus venas eran notorias y una aura celeste salió por un instante, antes que sangre saliera de varias zonas, convirtiendo el celeste en rojo sangre. Todo su cuerpo era de ese color. El monstruo, al percatarse, aflojó un poco su agarre y mordiendo una parte de su cuello descubierta, logré hacer que me soltara justo antes que Daniel lo tacleara y lo hiciera estrellarse con un árbol. Caía dolorida y escupiendo sangre, mi vista de nuevo empezaba a desenfocarse y mi cuerpo suplicaba para que no me moviera. Girando la cabeza apreté los ojos y miré lo que pasaba. Daniel estaba rodeado de una aura roja mientras sus músculos parecían hinchados y su piel se coloraba de color rojo. Se podía oír como su corazón latía con fuerza. El monstruo se levantó y corrió hacia él tratando de aplastarlo con sus dos manos. Daniel lo esquivó y lo golpeó en la cara, mientras otro chorro de sangre salía de su hombro. Lo golpeó varias veces generando un sonido fuerte. Cuando esa cosa pudo reaccionar y trató de atraparlo, lo agarró de la cabeza y lo estrelló contra un árbol delgado. Todo el árbol se estremeció y se agrietó. Luego lo arrojó a un lado, y con las dos manos tomó el tronco y como si fuera un garrote lo estrelló en la cara de ese monstruo. El impacto fue enorme tanto que lo mandó volando cerca de mí. Girando lentamente en el suelo me alejé y vi como rápidamente Daniel se acercó y sacando su cuchillo, lo enterró en la parte descubierta del monstruo. Este gritó y lo golpeó en la cara, pero solo lo hizo apartar la cara. Daniel reaccionó golpeando con más fuerza su cara, y cuando menos lo espero, clavó el cuchillo con mucha fuerza en esa parte descubierta. El monstruo gimió del dolor, mientras Daniel jalaba el cuchillo a los lados tratando de sacarle un pedazo de carne. En ese momento él gritó cuando 4 chorros de sangre más salieron de su cuerpo. Sin detenerse arrancó el pedazo que quería, y tomó a la bestia de la cara y lo estrelló repetidamente en el charco. La lluvia estaba cesando y se escuchaban los lamentos ahogados del monstruo. Cuando se sintió satisfecho se levantó y sin darle tiempo a nada, tomó el tronco del árbol caído y sin dudarlo lo clavó en el lugar donde antes sacó carne. El ser rugió del dolor y se retorció.
Daniel fue sacudido de nuevo cuando 4 chorros más salieron de su cuerpo, el aura roja empezando a disminuir. Antes de que eso pasara, él sacó una granada y la puso en la boca de la criatura que gritaba del dolor. Lentamente se alejó de él y poco después la granada explotó, esparciendo por todos lados pedazos del monstruo. Daniel caminaba cada vez más lento hacia mí, su aura desapareciendo y la sangre chorreando de varias zonas, bañado en su propia sangre. Él dio un último paso hacia mí, antes de caer a mi lado. Sus latidos dejando de resonar y dejando un charco de sangre. Estaba aún consciente, lo suficiente para decirme: si te correspondo. Y luego cerró los ojos, estaba feliz y las lágrimas salían de mí, yo igualmente quedando inconsciente. Solo pude ver como de los árboles varias siluetas salían y gritaban, los encontré.